¿Puede la guerra convertirse en una experiencia espiritual? ¿Puede una experiencia como la guerra, la cual asociamos al dolor, al sufrimiento, al terror, convertirse en un vehículo para que el ser humano experimente una transformación de fondo emocional y espiritual? Esta es una de las líneas que cruza el pensamiento del filósofo italiano, del aristócrata pensador italiano Julius Evola, en su libro Metafísica de la Guerra. Y es que para Ébola, la guerra no debe ser analizada desde su óptica netamente militarista y táctica, de guerras, formaciones, estrategia, sino que también hay que verla desde su trasfondo espiritual, de cómo el mundo antiguo se dividía en castas, una teoría en la cual el mundo se dividía en castas y en estas castas el lugar más elevado lo ocupaba los guerreros. ¿Por qué Ébola veía las cruzadas como un ideal del heroísmo? ¿Por qué admiraba esa sacralidad que tenía la antigua Roma por la cultura guerrera y por la cultura militarista? Todas esas respuestas, todas esas preguntas que surgen en torno al pensamiento de Julius Evola, las vamos a evaluar, las vamos a plantear y las vamos a dar respuesta en este episodio. Bienvenidos a Cuarta Roma Geopolítica. Un saludo. Antes de ahondar en esto, en esta filosofía de la metafísica de la guerra y esta visión espiritual de la guerra, antes debemos entender quién era Julius Evola. Julius Evola fue un filósofo, pensador italiano, nacido en Roma en 1898, cuya obra abarcó muchos campos: la filosofía, la política, la tradición, ¿sí?, la teología, y particularmente desarrolló una tesis de crítica muy fuerte frente a la modernidad, frente al mundo moderno y en defensa de la tradición. Pero primero hay que entender para Ébola qué era tradición. Tradición para Ébola no era simplemente culto al pasado, sino que más bien el hombre y las sociedades, las naciones, se regían bajo unos principios universales de orden vertical que estaban atados a un orden trascendente, o sea, a un orden que lo ataba a un valor superior y a la divinidad. Esa tradición era la que defendía Ébola. Dentro de esta visión de Ébola de la tradición, encontramos que resalta mucho cuatro figuras: la del filósofo, la del poeta, la del sacerdote, la de la asceta y la del guerrero. Aquí es donde entramos, ya nos acercamos al tema que nos interesa, que es la metafísica de la guerra. ¿Y por qué el guerrero para Ébola era tan admirado, era como tan sacralizado? Porque, como bien decía Ébola, la sangre de los héroes está más cerca de Dios que las plegarias de los santos. ¿Por qué? Porque para Ébola el heroísmo, los actos heroicos, la guerra, se presentaba como un acto en el cual el hombre podía experimentar una emoción, una transformación, una mutación espiritual a todo nivel, ¿no? Y esto nacía de que el hombre, esa concepción de que el hombre, al verse frente a sus propios límites y al romper esos límites ante los cuales él siempre ha creído que tiene, en situaciones extremas como la guerra, en la cual está la ansiedad, la ira, el odio, bueno, sin fin de emociones. Cuando el hombre tiene que enfrentarse a estas emociones al límite y se rompen todos esos límites y paradigmas que él tenía, el hombre tiene que responder a eso, y eso lleva a una transformación, a una mutación. Por eso para Ébola la guerra se presentaba como un campo de transformación espiritual y la guerra como un vehículo para ello. No era simplemente una glorificación o una banalización de la guerra, era realmente ver la guerra desde una concepción, digámoslo, homérica, ¿sí?, como la de la Ilíada, heroica, de una perspectiva hiperbórea, pero no hiperbórea en un sentido nórdico, vikingo, sino en el sentido clásico de la palabra hiperbórea, en lo helénico, en lo griego, en lo pindárico, en lo poético, en lo heroico, en lo trágico, en esa visión de la guerra, del guerrero
y toda esta visión espiritual que hay detrás de la guerra. Esto es lo que hay que entender de ébola antes de pasar ya al análisis de lo que es propiamente la metafísica de la guerra. Llegamos ahora quizás al punto más importante para entender metafísica de la guerra y es que entendía ébola por heroísmo. Porque para ébola heroísmo no era simplemente un soldado valiente o alguien que tenía un conocimiento de la guerra. Para ébola el heroísmo tenía un significado mucho más profundo. ¿Por qué? Porque para ébola el heroísmo estaba más bien relacionado con el hombre y la capacidad de superar sus miedos, sus dificultades, sus temores, sus comodidades. Entonces ahí encontramos que para ébola el héroe trascendía del simplemente un soldado valiente a ser alguien que estaba dispuesto a sacrificar algo de sí mismo, incluso su vida misma, por algo que él consideraba superior, ya fuera una nación, una idea, una deidad, una tradición, etc. Entonces ahí vemos cómo el significado de heroísmo y de héroe se amplía a alguien que está dispuesto a sacrificarse a sí mismo por un bien superior. Ahí es también donde hay una crítica a la visión burguesa de la vida, ¿no? La visión cómoda de la vida y cómo esas burguesía, esa comodidad, esos privilegios, también hay que soltarlos, ¿no? ¿Sí? Es una crítica a los miedos, a los temores y a las comodidades que toda la vida han acechado al hombre, le han quitado esa visión viril, esa visión heroica de la vida que lo ata a esos principios inmateriales, a ese orden trascendente y lo domestican, lo vuelven un animal de consumo, un consumista. Entonces, básicamente, esto es la entrada, entender que para ébola el héroe no es simplemente alguien dedicado a combatir o alguien que conoce de la guerra, sino que para ébola se trasciende, y hay que entender muy bien, a alguien que está dispuesto a sacrificar algo de sí mismo, incluso su vida, en aras de un bien superior. Esto es lo primero que hay que entender antes de ya comprender qué es lo que ébola entiende por metafísica de la guerra. Dentro de toda esta concepción que tenía ébola de la guerra y dentro de toda esta visión heroica, ébola creía o era parte muy importante de su teoría, la famosa teoría de la cuatripartición o la de las cuatro castas. Básicamente, ¿qué era? Ébola creía que las sociedades tradicionales estaban jerarquizadas, ¿cierto? En cuatro castas. En la parte superior estaba la casta sacerdotal encargada del conocimiento y de lo espiritual. Luego estaba el guerrero encargado de la guerra, de la defensa, de las actividades relacionadas con la fuerza. ¿Cierto? En el siguiente estaban los encargados de la producción, de las actividades económicas, y en el escalafón más bajo estaban los relacionados con el préstamo de servicios o los trabajos, ¿no? Y aquí hay que entender que esta no era una clasificación económica, no era que ébola estuviera clasificándolo económicamente a las sociedades, sino más bien por el tipo de humanos y por la función que desempeñaban para la sociedad. Y como vemos, en la parte más alta de la pirámide estaban los sacerdotes encargados, como ya les dije, de la parte espiritual, de la columna espiritual de la comunidad, y después estaba el guerrero, ¿cierto? El guerrero como aquel manifestación de la sociedad, del heroísmo, ¿sí? De aquel que está dispuesto a defender la comunidad, porque esas cuatro castas, quien estaba dispuesto a defender el común de la sociedad era el hombre que iba a la guerra, ¿no? Entonces es ahí donde vemos al guerrero cómo sobresale dentro de esa teoría de las castas y cómo se vuelve aquel encargado de la defensa de esa misma comunidad, en la cual pues cumple una función jerárquica alta por la misma responsabilidad tan elevada que tiene como hombre de acción, como hombre de guerra y como hombre también superior moralmente en el sentido de que sus responsabilidades son mucho más altas, ¿no? Ya que de él depende el bienestar de la comunidad.
Y aquí es donde llegamos a uno de los puntos más delicados de la metafísica de la guerra de Julius Evola, y es la famosa afirmación de que la sangre de los héroes está más cerca de los dioses que la plegaria de los santos. Y desde la, mm, desde la concepción blandengue de la modernidad, de la posmodernidad en la que vivimos, puede ser una afirmación chocante y para algunos puede ser irrespetuosa, ¿sí? Y necesariamente odiosa el comparar dos vías distintas de acercamiento a lo divino, diría muchos, pero para entender esta frase tenemos que entender la lógica de Ébola, ¿cierto? Y es que para Ébola este sacrificio del guerrero, del héroe, la sangre de los héroes está más cerca de ese ideal divino, de los dioses, porque la guerra se presenta como un vehículo de transformación interior y espiritual. Es cuando el guerrero está dispuesto a sacrificarse por un fin superior, ya sea la nación, la tradición, una religión, bueno, ya eso ya está enumerado, ya lo había enumerado antes. Cuando el ser humano está dispuesto a sacrificarse por algo superior a sí mismo, está superando al individuo ordinario. Y eso es lo que para Ébola resultaba tan heroico, porque ahí es donde el hombre empieza a trascender. Y por eso es que para Ébola la sangre de los héroes está más cerca de los dioses. ¿Por qué? Porque necesariamente esa vida heroica es mucho más factible que lleve a una transformación que la vida contemplativa, que la vida del monje, del guerrero, de la asceta, la cual obviamente tiene tiene sus ventajas espirituales y tiene cosas muy buenas espiritualmente hablando, pero siempre el guerrero estará más cerca de esa virtud, de ese ideal de virtud gibelino, ¿no? Caballeresco. Y aparte, porque como ya lo dijimos, al ser un vehículo de transformación emocional e interior, el ser humano al entregarse a una causa y al entregar su vida a una causa superior, abandona la individualidad, el ego y al individuo ordinario en sí mismo, o sea, a sí mismo como el fin superior, y al trasladar ese fin superior a una causa superior, ¿sí? Es donde el ser humano trasciende espiritualmente hablando. Esto es lo que entiende Ébola y por eso esta frase es columna vertebral de la metafísica de la guerra y es muy importante entenderla porque esta frase es casi que la vértebra para entender esta obra del pensador italiano Julius Evola. Uno de los ejemplos dentro del pensamiento de Ébola que más resalta, básicamente para explicar esta metafísica de la guerra, esta relación espiritual, este significado espiritual de la guerra y esta relación de la guerra con lo divino, es Roma, es la Roma imperial. ¿Y por qué? Porque ya vimos que el heroísmo está personificado en aquel héroe dispuesto a sacrificarse y a morir por algo superior. Pero en Roma hay un elemento adicional que es la sacralización de la guerra. Nosotros entendemos por guerra ahora en la modernidad como un fenómeno político, militar, ¿no? Se movilizan ejércitos, posiblemente buscando conquistar algún territorio, se consigue una victoria y ya, pero realmente detrás de todo esto había una visión espiritual en la antigua Roma, ¿no? Había una sacralización de la guerra y era también la del guerrero vencedor. Por eso era tan importante cuando los antiguos comandantes de las legiones romanas o los mismos césares volvían de campaña victoriosos y se llevaban a cabo todos esta pompa, todas estas ceremonias acompañadas de toda la pompa de la fe romana, del espíritu romano, para conmemorar, para celebrar estas victorias, porque ahí hay un trasfondo muy importante que es el del guerrero vencedor. El guerrero vencedor es aquel que logra articular la guerra, la espiritualidad, la defensa de la comunidad y el bien superior dentro de un orden jerarquizado y materializado. Es donde la victoria en la guerra se convierte más allá de una mera victoria táctica o militar, sino quizás en algo divino, porque hay una relación incluso espiritual,
puede ser un vehículo, para esas antiguas tradiciones, puede ser un vehículo de manifestación de los dioses, una victoria de la guerra sobre un pueblo adversario. Entonces es ver cómo este vínculo trascendente en la antigüedad y sobre todo en la antigua Roma, en la Roma capitolina, trascendía esa visión netamente militar a una visión casi que divina, porque podía ser un vehículo de relación con los dioses. Muchas veces los dioses se manifestaban a través de la guerra. En Roma, en la Ilíada de Homero vemos un sinfín de ejemplos en medio de la guerra a multitud de héroes de la épica troyana, como Diomedes, que se le manifestó a Atenea, cuando le dijo que, cuando se le manifestó en plena batalla el héroe Diomedes, el héroe aqueo Diomedes, y él lanza su lanza y hiere a Afrodita, ¿sí? Y cómo se da esta confrontación entre los dioses olímpicos paralela a la guerra de Troya, porque un bando está con los aqueos y un bando está con los troyanos. Entonces es ver cómo el mundo helénico, el mundo pindárico, el mundo hiperbóreo, en el sentido helénico clásico, como el mundo romano, sacralizaban la guerra no solo por la virtud del heroísmo en sí del hombre sacrificado, sino también por su relación con el orden espiritual y con el bienestar de la comunidad, su relación con los dioses y cómo ésta influía en la sociedad. Por eso para Ébola era tan importante la sacralización de la guerra en la antigua Roma y que después se vería manifestada en otras, como en las cruzadas, entre otras manifestaciones, ¿no? Ahora vamos a ver otro de los ejemplos que toma Ébola dentro de su visión de la historia, para seguir analizando este patrón que él encuentra y que él analiza y que él defiende, ¿no? De esta metafísica de la guerra. Y es las cruzadas, ¿no? La Edad Media. Y es que para cualquier persona de cortas vistas que no logre ver más allá, pues van a ser un puñado de guerras medievales. Pero básicamente para los hombres que participaron en las cruzadas era casi que una guerra sagrada, ¿no? Era una misión casi que divina. Y aquí aparece también una figura muy importante a rescatar dentro de esta metafísica de la guerra de Ébola, que es la del guerrero sagrado. ¿Por qué? Porque es un guerrero que está dispuesto a morir por una causa que él considera espiritualmente superior a todo orden. Entonces, por eso el soldado cristiano que iba a luchar a Jerusalén era tan venerado. Y Ébola encuentra todo esto, lo resalta, aun cuando Ébola no era particularmente cristiano. Si bien defendió el catolicismo desde un punto de vista tradicional y el esoterismo de la cristiandad, Ébola particularmente tuvo una época en la que fue muy duro con la cristiandad, particularmente en los años 20 y 30, muy influenciado por Nietzsche, pero él ensalza esto. Aparte, Ébola también ve valentía y glorifica y ensalza también a estos guerreros que participaron en las cruzadas del lado del mundo islámico, ¿no? A los mujahidines, los soldados, los guerreros sagrados del Islam, a quienes también veía como soldados que defendían un orden universal superior. Es donde vemos que para Ébola Roma, el mundo islámico, Grecia, las cruzadas no son lo mismo. Él identifica un patrón y es que a través de esta visión espiritual de las antiguas tradiciones, la guerra, el conflicto, la lucha, se veía como la manifestación de una orden superior. En el caso de las cruzadas, tanto del lado cristiano como del lado musulmán, Ébola veía la defensa de un orden superior y espiritual trascendente. Por eso es muy importante analizar a Ébola con pinzas, sin fanatismos, entendiendo que Ébola ha sido un filósofo muy satanizado, es un filósofo al que la academia lo ha vituperado, lo persigue, recomienda no leerlo, nosotros recomendamos antes leerlo, pero hay que entenderlo. Entonces eso tiene que quedar muy claro, ¿no? Ébola aquí no dice, no, los cristianos son mejores, no. Ébola reconoce el valor heroico en los dos bandos, como la manifestación de esa aristocracia espiritual que Ébola tanto defendía, ¿no? La aristocracia del espíritu, la raza del espíritu. Y aquí volvemos a la pregunta del inicio, ¿no? ¿Por qué una metafísica de la guerra o qué es una metafísica de la guerra? Una metafísica de la guerra porque como hemos visto a lo largo de todo este recorrido,
ha habido, o lo que se ve en apariencia superficial, es conflicto, ejércitos movilizados, armas, destrucción, muerte, pero realmente hay todo un trasfondo espiritual, hay todo un trasfondo emocional. ¿Qué siente el hombre que está al frente en primera línea cuando está frente a situaciones límites? Ya vimos cómo en la Grecia clásica, cómo en la Roma capitolina era casi que algo ritual, algo que estaba atado a los símbolos del vencedor y a los símbolos rituales espirituales de la comunidad. Ya vimos cómo en las cruzadas, en el mundo cristiano, se hablaba del guerrero sagrado, ¿no? Y de la guerra sagrada. Y cómo del lado del Islam, del otro lado, se hablaba de los guerreros santos del Islam, ¿no? De los mujahidines. Entonces, aquí es donde tenemos que entender el patrón común. No es que todo sea lo mismo, es que básicamente es el análisis de cómo reacciona el hombre frente a esas situaciones límite, particularmente, o que casi que la guerra causa, ¿no? Que es que aparece el miedo, el terror, aparece la muerte, pero también aparece el instinto de supervivencia, se rompen las ataduras, los paradigmas y toda clase de miedos, porque el mismo hombre en su afán de supervivencia los rompe, tarde o temprano. Y entonces aquí es donde viene la pregunta para ébola. Listo, cualquier persona puede llegar a tener esta transformación dentro de la guerra. La respuesta es: ¿por qué está dispuesto a morir el individuo? Y ahí es donde también se habla de la causa sagrada y del abandono de los vicios burgueses, ¿no? De la comodidad. Y ahí es donde es tan importante la causa superior. Porque si vemos el común denominador en todos estos casos que hemos analizado, es que siempre hay una causa superior, ya fuera la comunidad, ya fuera la relación con los dioses, ya fuera una guerra sagrada, ya fuera una voluntad superior de sacrificio por un orden universal superior, pero siempre era una causa superior. Para ébola es muy importante porque el por qué está dispuesto a morir un individuo revela quién es el individuo y la naturaleza de ese individuo. Eso es la metafísica de la guerra y eso es lo que ébola no solo ensalza, o no únicamente ensalza, sino que también plantea y deja el interrogante para que todos analicemos y saquemos las conclusiones que tengamos a nuestro buen entender, ¿no? Bueno, y llegados a este punto, después de hacer todo este recorrido y todo este viaje a través de la historia de civilizaciones antiguas, llega el momento de una pequeña crítica, de plantear algunos interrogantes, y es bueno, no puede caer en el reduccionismo de pensar que la guerra en sí como fenómeno es un fenómeno espiritual, ¿no? Quizás alguna persona o personas X o Y puedan dentro de la guerra tener situaciones que la lleven a una transformación espiritual. Por supuesto que eso puede pasar, pero eso no quiere decir que la guerra en sí sea un fenómeno espiritual en sí, en su masividad, porque esto sería caer en la romantización de la guerra. Y ahí sí tenía toda la razón Platón cuando decía que bonita es la guerra para el que no la conoce. Entonces, si bien puede haber casos y situaciones como el miedo, como el terror, como el instinto de supervivencia, de preservación de la vida, que lleven al ser humano a romper sus límites, a transformarse, a otros puede llevarlos a entender que hay un orden superior, una causa por la cual morir, que simplemente venir a la tierra a reptar, a consumir y ya nada más, pasar como un animal de carga, sin entender que hay un orden superior, que hay una causa por la que vale la pena morir. Por supuesto, eso puede pasar, pero eso no quiere decir que la guerra sea en sí una experiencia espiritual, porque ¿qué pasa con los civiles que quedan en medio de la guerra? ¿Qué pasa con la gente que es obligada a ir a combatir sin quererlo?
¿Qué pasa con los mercenarios que van a la guerra por el único fin económico y no les interesa para nada si triunfa este o triunfa el otro, o el bienestar espiritual o el orden o eso? Entonces ahí es donde tenemos que ser muy cuidadosos con Ébola, porque no podemos caer en una romantización burda de la guerra, sino entender cómo dentro de la guerra se pueden presentar X, Y determinadas situaciones que pueden llevar a una transformación emocional, espiritual y a un perfeccionamiento del ser humano. Eso es muy importante tenerlo, porque básicamente no podemos caer, como digo, en una romantización de la guerra que no estaría bien hacerlo. Entonces, básicamente este primer episodio queríamos dedicarlo a diseccionar la metafísica de la guerra de Julius Evola, autor clave dentro de la tradición. Nos parece muy bueno estas reflexiones, ponerlas a buen recaudo de los que nos observen, dejar estas críticas abiertas también para que la gente se plantee estas inquietudes, e invitarlos a que si les gusta este contenido, pues se suscriban, den me gusta, dejen un comentario, apóyennos con eso para poder seguir haciendo este tipo de videos y de contenido, seguir analizando este tipo de obras, este tipo de autores y trayendo más ideas incómodas en cuanto a geopolítica, a historia y a filosofía. Esto es Cuarta Roma Geopolítica. Un saludo a todos y nos vemos en una próxima emisión. Un saludo.